Bueno, estamos en el aire. Que Dios bendiga poderosa, rica y abundantemente a toda nuestra hermosa y vasta audiencia que puede enlazarse junto a nosotros aquí en otra transmisión más. Para nosotros es más que un placer, más que un gozo y más que un privilegio el que usted se pueda conectar junto a nosotros y hablar, verdad, sobre el caso de las profecías bíblicas enlazado a los acontecimientos actuales y enlazado, verdad, podemos decirlo, a tantas cosas que se están por allí diciendo y poder dar la explicación justa y la explicación bíblica que realmente en este caso sería irrefutable, inalterable y perfecta, porque es la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, que ya desde hace mucho tiempo nos venía hablando sobre específicamente de todas estas cosas. Así que queremos saludar, ¿verdad?, a todos los que nos sintonizan en Europa, Sur, Centroamérica, también aquí en Norteamérica, en los diferentes estados, por igual también hermanos en Australia que nos escriben, hermanos en el Medio Oriente. Saludamos a toda nuestra audiencia también en Japón. Tenemos personas que también se enlazan junto a nosotros, tanto en nuestras transmisiones de oración como también en nuestras transmisiones en vivo, donde tocamos temas como en este caso, que pues ahora vamos a hablar de una manera que tiene que ser, bueno, podemos decirlo, tiene que ser ya, porque realmente es algo más que importante, y ciertamente lo que podemos decir es que en el tiempo decisivo que vivimos, estas cosas se deben de hablar cada vez más. Bueno, antes que nada, queremos decir que vamos a hacer referencia a nuestro muy conocido libro Fe para ser arrebatados el fin de los tiempos. Repito, vamos a hacer referencia a nuestro muy conocido libro Fe para ser arrebatados el fin de los tiempos. Les recordamos que todos nuestros libros están en Amazon. Todos nuestros libros están en Amazon y ahí usted puede ver, ¿verdad?, la portada de nuestro libro Fe para ser arrebatados el fin de los tiempos. Lo puede conseguir tanto en formato digital como en libro físico en Amazon. Solamente tiene que escribir Miguel Sánchez Ávila e inmediatamente, ¿verdad?, podrá conseguirlo, podrá tener la oportunidad de adquirirlo. Los hermanos que viven más lejos los pueden adquirir en formato digital, ¿verdad?, para que pues no les salga tan costoso el caso del manejo y el envío. Ahora puede tratar de ver los diferentes Amazon en los diferentes países, donde también el caso del envío no le saldrá muy caro, pero realmente los precios nosotros trabajamos para ponerlo lo más manejable posible, porque lo que realmente nos interesa es que nos puedan acompañar en estos estudios bíblicos y en estos mensajes, porque realmente, mi hermano, la confusión aquí está en que no se predica palabra, y cuando se habla la palabra profundidad, quieren decir que son solo estudios. No son solo estudios, son mensajes. Lo que pasa es que los mensajes que damos son bien específicos, y cuando nosotros los damos, vamos directamente a la palabra para justificar lo que estamos hablando. Contrario a lo que hacen muchos predicadores, que sencillamente hablan dos o tres disparates o dos o tres boberías, o se inventan lo primero que les viene a la cabeza. Aquí no. Aquí nosotros hablamos directo a la palabra, y puede que en unas ocasiones demos estudio, pero también son meros mensajes. Lo que pasa es que mostramos por todos lados la evidencia bíblica para que no quede duda alguna de que la Biblia literalmente lo dice. Bueno, su lenguaje literal, espiritual, profético y simbólico, porque es que hay pastorbar, no pastores, pastorbar, que están, mi hermano, acostumbraditos a meter a Dios en cuatro paredes, acostumbraditos a meter a Dios en una caja y acostumbraditos a manipular a todo mundo. Y aquí, mi hermano, hemos puesto a muchos en su sitio, y hay gente que nos ha escrito que supuestamente su pastorbar, porque pastores no son, les ha prohibido que nos vea, claro, para no, para mantener obviamente su fuerza de control y para no perder obviamente que lo mantengan sin tener que trabajar, porque yo entiendo que esto de los mensajes bíblicos y lo que se da requiere un trabajo, pero hay que hacerlo. Si no se conoce nada de la Biblia, ¿dónde está el trabajo que se está haciendo? Si no, yo sé que hay personas que su fuerte no es la escatología, pero entonces para eso se buscan a personas que puedan hablar de estas cosas o puedan hablar sobre estos temas actuales de una manera fluida, no ejercer una fuerza de control o sencillamente meterse con Dios, estudiar, analizar la Biblia, meterse con el Espíritu Santo, porque tampoco es que el Espíritu Santo va a abrirle la cabeza y va a meter todo el conocimiento allí. Usted, amigo, si Dios lo llamó, usted tiene que pagar un precio. Eso no es así de que yo voy a poner una corbata y a controlar a todo el mundo. Eso no es así. El llamado se confirma, lo confirma Dios. El llamado lo confirma cómo usted está haciendo las cosas para Dios. Si no, pues mi hermano, lamentablemente esto realmente es una pérdida de tiempo.
Vamos a hacer también referencia en las cosas que vamos a hablar aquí a otro de nuestro libro Al Descubierto, muy conocido. Este libro lleva con nosotros desde el año 2011, también, ¿verdad? Está en Amazon. Estos libros que usted puede ver aquí son grandes, libros grandes en letra grande. A veces cuando las personas los reciben, dicen, oh, yo no me imaginé que era tan grande. Sí, son libros grandes en letra grande porque queremos facilitar la lectura, queremos impulsar la lectura, queremos impulsar la educación de la palabra del Señor y queremos que usted se sienta en el dominio de la lectura, porque yo cuando era pequeño y cuando ya era más grandecito, trataba de estudiar y parece que en un libro chiquito, en una página, querían meter, parece que empujar, yo no sé qué, parece que la mitad del libro en una página y realmente para la vista es muy incómodo. O sea, vea uno o no, vea bien o se vea bien o no, realmente lo que queremos es que usted se sienta en el dominio de la lectura y que la lectura vaya fluyendo y que ahí pues usted pueda también acompañarnos en nuestros estudios, porque entendemos que también es necesario nuestras transmisiones en vivo para que usted pueda complementar y para que usted pueda fluir y para que usted también se pueda animar en el conocimiento de las santas y sagradas escrituras, lo cual realmente no es tan complicado. Nosotros pues llamados por el Señor, todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor, dice la palabra bien claramente que estamos para la edificación del cuerpo de Cristo, no para dominación, no para chismología, no para tontería, estamos para la edificación del cuerpo de Cristo y nosotros entendemos que estamos haciendo y llevando a cabo este trabajo con todos estos estudios y mensajes, porque no solo son estudios y mensajes que llevamos a cabo con la evidencia bíblica al 100% para que usted vea que la Biblia lo dice. Bueno, ha salido algo, ¿verdad? De hace ya algún tiempo. Esto lo hemos hablado en anteriores videos sobre el caso de los Simpsons, que parecen, entre comillas, digamos, como que predecir el futuro y predecir eventos que algunos de ellos ya han sucedido de forma inverosímil. La explicación, como habíamos dado en otros videos que han dado los creadores de los Simpsons, es que supuestamente ellos se reúnen y más o menos estiman lo que va a pasar, sacan una conclusión y ahí es donde lo plasma o lo han plasmado en los capítulos y algunos se han vuelto realidad, otros no tanto, otros regular o otros meramente no. Pero los que se han vuelto una realidad han sido que realmente ha llamado mucho la atención. Yo no voy a hablar tan en profundidad sobre esto, por lo menos en el caso de los que ya se han cumplido, y eso lo habíamos hablado en otro video, pero sí vamos a mencionar o sí vamos a decir en el caso del arrebatamiento de la iglesia, aun cuando hay hasta estos evangelistas o estos profetas falsos dando profetadas, o estos pastorbar, o estos maestros conforme a su concupiscencia, o estos teolocos, apostolocos y apostolobos, muchos por ahí negando que viene el arrebatamiento de la iglesia. Hasta los mismos Simpsons en un capítulo dicen, aseveran, afirman y muestran que viene un arrebatamiento. O sea, hasta los mismos Simpsons han venido a predicar eso. No solo eso, sino que también los Simpsons, entiendo que fue el capítulo justamente 666, en un especial que ellos hacen de Halloween, quieren venir y explicar y afirmar que viene un anticristo a la tierra, que se va a manifestar un anticristo a la tierra, y en la manera que lo hacen, ¿verdad? Para hacer este capítulo especial, lo hacen basado en una película que sale inicialmente en la década de los 70, llamada aquí en Estados Unidos en el inglés The Omen. Usted sabe que a veces estas traducciones de las películas del español, yo realmente no entiendo por qué las traducciones distan tanto de lo que es, ¿verdad?, del título original. Yo pienso que en esta ocasión se deberían de quedar los títulos originales, pero en otros lugares lo han traducido como la profecía. Realmente el título original no es eso, porque si no aquí en inglés fuera The Prophecy, pero realmente aquí se llama The Omen. Entonces así se traduce. The Omen, la profecía. Así le pusieron por lo menos en el título en el inglés. Entonces ellos lo basan usando a sus personajes, ¿verdad? Basándose en el caso de esta película. Pero vamos a hablar primero sobre qué sucesos vienen y acontecen cuando se lleva a cabo la realización de esta película, porque suceden unas cosas, mi hermano, terribles. Vienen y suceden algunas cosas que realmente paran pelo, y esto no ha sido, ¿verdad?, solamente un caso. Cuando se han grabado ciertas películas de Hollywood, como por ejemplo, por poner otro ejemplo, y aquí en nuestro libro nosotros hablamos de eso, en nuestro libro Al Descubierto, sobre ciertos fenómenos, digámoslo así, que suceden en la grabación de estas películas. Bueno, uno de ellos fue el caso del Poltergeist,
Otro fue el caso del Exorcista, tanto el 1 como el 2 y todas las exorcistas que hicieron, que sucedieron cosas y fenómenos en el set de grabación o a los actores, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar específicamente qué es lo que pasa con esta película de Omen y luego vamos a compararla con el caso de los Simpsons, cómo ellos se basan en esto para hablar de que se va a manifestar un anticristo en la tierra. O sea, el mundo lo conoce. El mundo sabe que viene un anticristo. Lamentablemente, a lo largo de la historia de la humanidad, el enemigo trabajando, sabiendo que va a venir este tiempo, lo que ha enraizado en las diferentes culturas, en las diferentes creencias, en las diferentes religiones, es esperar a un líder prometido. Principalmente esto sucede en el caso de la creencia musulmana, donde se conoce algo, ¿verdad?, llamado el Mahdi musulmán, que supuestamente va a unir a los árabes, y es ahí donde en nuestro video pasado nosotros hablábamos sobre lo que viene en el significado, digámoslo así, en la esfera material, estas langostas que salen del abismo, que también se explica que realmente en la esfera espiritual es una demoniera que sale del abismo agitando para la destrucción, porque el diablo va a estar mordido de que le cierran el acceso al cielo, y el arcángel Miguel con los ejércitos del cielo celestiales lo botan a patadas del segundo cielo, y todo ese montón de ángeles caídos y todo eso cae aquí a la tierra. O sea, es hoy en día, mi hermano, la cosa como está. Es hoy en día la cosa como está. Yo no me quiero imaginar todo lo que, bueno, la Biblia dice que tenemos lucha contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad en las regiones celestes, o sea, en los aires. Yo no me quiero imaginar con todo eso aquí, porque es la cosa como está hoy en día. Bueno, va a ser tanta la agitación que se va a mover, mi hermano. Aquí va a haber guerra, va a haber muerte, va a haber sangre, y los que se queden aquí van a tener que dar su vida por causa de la fe. La Biblia habla de que estos decapitados regresarán con el Señor Jesucristo a gobernar el milenio. Entonces quiere decir que los que se queden se salvarán, pero muchos tendrán que dar su vida. Es tan fácil como leer la Biblia. O sea, no estar escuchando cuánto loco se sale por ahí a decir un montón de cosas falsas. Entonces, vamos a hablar primero sobre esta película The Omen, pero no sobre el contenido. Ya sabemos que la película tiene que ver con supuestamente el anticristo, siendo de niño. Eso es pues lo que prácticamente de verdad es lo que tiene que ver con el caso del guión cinematográfico, o en lo que se sabe que realmente esta película, la original, salió en el año de 1976, finales o entre finales mediados de la década de los 70, donde después se hace lo que se llama un remake, o sea, se hace una actualización de esta película, pero vamos a centrarnos en la muy conocida, en el caso del 1976, The Omen, o como se le traduciría malamente, La Profecía. A mí a veces, no sé, pero como que me choca a veces las traducciones, que diga, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo en el inglés, una película en el inglés que se llame Hi, How Are You? Entonces la traducción en el español es el hombre que brincó la cerca, que chocó, que viró, que se movió, que guió el carro y que regresó. Bueno, yo no sé, pero bueno, ya por lo menos, para que por lo menos usted me entienda. Bueno, esta película, fue, ¿verdad?, del actor en ese tiempo. El nombre de él es Gregory Peck, esta persona que hace el papel de Damien. Bueno, por lo menos ese es el nombre que usan para supuestamente el alegado anticristo en la película cuando nace. Si usted me viene a preguntar que si ante todo el ambiente profético y todo lo que se está viviendo, el anticristo posiblemente ya haya nacido, yo le voy a decir que sí. Es lo más probable que hace tiempo ya nació. Yo no puedo decir qué edad tiene, yo no puedo decir si es niño, si es adolescente, si tiene mi misma edad. Realmente no sabemos, pero tiene que estar en algún lado del mundo esperando a ser levantado, porque realmente los sucesos que están aconteciendo ahora son demasiado fuertes y demasiado cerca. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, podemos llegar a la conclusión. Ahora, Gregory Peck, quien interpreta a Robert Thorne, papá del niño, viajaba. Yo estoy hablando, no en la película, estoy hablando en la vida real. Mire lo que pasa. Viajaba en un vuelo directo a Los Ángeles cuando su avión fue alcanzado por un rayo. Comienzan a suceder ciertas cosas. Otra persona, David Stelzer, escritor y guionista, toma el mismo vuelo 3 días después y también fue alcanzado por un rayo. Ambos iban camino al inicio del rodaje. Mire esto. Harvey Bernard, productor, llevaba en su auto a Richard Donner, el director, a su casa. Cuando paró el vehículo, se bajó y el otro auto apareció supuestamente de la nada
cerrando de golpe la puerta del auto del productor, y Stanley Doner casi pierde una pierna por estar grabando películas que tienen que ver con el anticristo. Es solamente con esto que tiene que ver con este perverso ser. Mire todo lo que pasó. Hay más. Yo tengo por aquí todo anotadito y se lo voy a seguir diciendo. Lo que pasó en el rodaje de esta película o cuando se iba a grabar, etcétera, etcétera. Bueno, un día todo el equipo se reunió para comer. Más tarde se dirigieron hacia la estación del metro de Green Park cuando sin nada más, bueno, lo que pasó, estalla a causa de un atentado. La estación del metro, mire, siguen pasando cosas. La producción renta un avión para realizar unas tomas aéreas y al despegar la nave, esta chocó con una bandada de pájaros. Se pararon los motores, perdió la velocidad, se estrelló al borde de la pista, siguió por la calle y golpeó a un auto. Murieron los ocupantes del vehículo casualmente, entre comillas, porque la casualidad no existe. Casualmente eran la mujer y los 2 hijos del piloto. O sea, realmente esto es lo que se conoce también como las películas malditas de Hollywood, porque suceden todas estas cosas. Sigue más, sigue todavía, voy a seguir leyendo. Dice, para la cinta se pensó en realizar una escena en un zoológico de la cual fue eliminada la parte donde aparecen unos leones. Esa misma noche, 2 felinos se escaparon y despedazaron al vigilante. Bueno, posiblemente porque alguien dejó la jaula abierta, quizás por error, pero es que seguían pasando un sinnúmero de cosas. Sí, hay más. Dice, John Richardson, que estaba encargado de los efectos especiales, estoy hablando de la película del 1976, mientras viajaba con su novia en auto, tuvo un choque frontal. Su novia murió decapitada. Fue una muerte horrible. Entonces, en el cartel contra el que se estrellaron, se leía 66.6 kilómetros. Qué casualidad, el número de la bestia. Sigo, hay más. Una vez finalizado el rodaje de Omen o La Profecía, todo el equipo de producción tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Terranova debido a la formación de un terrible temporal. Llevaban a bordo el negativo de la película, pensaron que nunca saldrían con vida de aquella nave. Dicen que antes de comenzar a rodar el film, un teólogo le dijo a Mace Neufeld, o sea, el productor, que si lograban acabar el rodaje, al finalizar todos creían en la existencia del demonio, y resulta que fue cierto. Muchos de los que fueron parte de esta película no eran creyentes, pero cuando se terminó de rodar, todos creían en el diablo. Bueno, creen en el diablo, pero no creen en Dios. Es que el ser humano realmente, mi hermano, está loco de remate. Entonces, realmente, a pesar de todo lo que sucedió, el director siguió calificando estos hechos como supuestamente terribles casualidades. Yo no creo que realmente eran casualidades, y cuando vemos esto, realmente no. Es que es una película que al tener, que imagínense, hasta al tener que ver con el caso del anticristo, tener que ver en su temática, salen todas estas cosas. Entonces, viene ahora el caso de los Simpsons en un capítulo donde ellos tratan de esta película The Omen, donde alegadamente se pone, bueno, no alegadamente, realmente es el hijo, realmente es el hijo, digámoslo así, el prodigio de Satanás, el mismo anticristo cuando está pequeño, donde se comienza como que viendo ahí que alegadamente puede ser el anticristo, y se ve que el niño es el futuro anticristo. Eso es lo que realmente pues trata la película. Entonces, los Simpsons en el capítulo 666, según tengo entendido, hacen un especial de Halloween basado en esta película The Omen, encarnando en esta película los personajes que ya son pues obviamente típicos de ellos. Por lo menos el caso del niño o el alegado bebé, bueno, lo encarna la muñequita esta que todos conocemos, que es la pequeñita, donde ahí usted puede ver que en una escena aparentemente se eleva. Bueno, la cosa es que comienza, en el caso de los Simpsons, comienzan a suceder ciertos eventos donde a la niñita, ¿verdad?, le brillan los ojos de una manera, bueno, terrible, rojo. Y comienzan a suceder, ¿verdad?, ciertos eventos de matarse a sí mismo, etcétera, justamente como pasaba, ¿verdad?, en el caso de la película The Omen. Entonces,
Una de las cosas que pasa aquí en el caso de los Simpsons, cuando se ve el póster o el afiche de la niñita, dice Nemo, pero al revés diría Omen, por eso, porque realmente el nombre de la película es Omen. Y entonces, bueno, usted sabe que en el caso de los Simpsons hay el alegado personaje religioso, como nos dicen en el campo secular, o por lo menos le dicen a los cristianos, entre comillas, cuando sabemos que religioso es otra cosa. Pero sale Flanders a tratar de matar a la niña, porque la niña tiene justamente la misma marca de la bestia y será aparentemente, ¿verdad? Bueno, lo que se está esperando para el mundo, que realmente no es que sea una niña, va a ser un anticristo, y la palabra dice claramente que realmente viene. Y asimismo, desde Génesis está profetizado que habría la simiente de la mujer, que es uno de los nombres por los cuales es conocido Jesucristo, y habría también la simiente de la serpiente. O sea que iba a venir un falso Cristo. Entonces se habla, esta te irá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Un continuo pulseo y lucha espiritual, porque como yo vengo diciendo, pastor o pastor Bar, usted no puede limitar las profecías bíblicas, porque claro, tiene que ver con la primera venida de Cristo, que él promete que él va a venir, ¿verdad?, a restaurar a la raza humana, y que realmente por el diablo haber pactado con la serpiente, el diablo iba a tener también su castigo. Y asimismo también lo que podemos ver aquí es que el enemigo nos puede herir en el calcañar para atrasarnos, pero nosotros tenemos por medio de Jesucristo la unción para herirlo en la cabeza. O sea, es una profecía bíblica y es un decir bíblico que se puede tomar de varias formas y de varios significados. O sea, la Biblia es la palabra de Dios. Yo no puedo encerrar la Biblia en 4 paredes de teología. Entonces, aquí usted puede ver, bueno, basándose en eso, Diomen, la niña se eleva, entonces los mata a todos. Bueno, una cosa, por lo menos eso es lo que dice los Simpsons. Lo que llama la atención, justamente, y mire esta parte, porque esto tiene que ver con el caso de nuestro video pasado, cuando hablábamos de las langostas del abismo. Hemos hecho no solo el video pasado anterior a este, sino un video que nosotros también grabamos en la pandemia, y aquí por lo menos pareciera que los Simpsons hablan de cómo va a estar por lo menos en la parte espiritual, porque parece que todo se llena, pues obviamente, digámoslo así, como de una invasión demoníaca donde devora a todo a su paso, y hasta realmente pues es un ambiente horrible y un ambiente que realmente viene a ser muy violento. Bueno, no es para menos, porque estar, digámoslo así, los demonios, los ángeles caídos, toda la basura del reino de las tinieblas que se le permita hacer, bueno, y eso que escondía cortado, la cosa va a ser terrible. Entonces, los mismos Simpsons, aunque sea que se basan en la película de Omen o qué sé yo, ellos hablan de que viene el anticristo. O sea, la Biblia de hace tiempo habla de que viene un anticristo. Esto a uno de los profetas, ¿verdad?, mayores, Daniel, se le reveló de forma bien clara y detallada sobre este ser. En el caso del apóstol Juan, se dan confirmaciones exactas, pero el apóstol Juan abunda de una manera todavía más específica, del cual viene a mencionarse a un personaje un poco más misterioso, del cual antes, en el tiempo de Daniel, no se había mencionado, y es sobre otro que va a ser la mano derecha del anticristo, llamado el falso profeta. Ya Daniel da especificaciones muy claras del anticristo. Ya los profetas, uno de ellos, por lo menos Jeremías, hablaba de un pacto que iba a ser una supuesta paz, pero que iba a ser un pacto de muerte. O sea, ya la cosa venía profetizada de hace tiempo, y este pacto de muerte y esta falsa paz tiene que ver de forma bien clara con el anticristo. Entonces, Daniel nos habla de una manera bien clara, y aquí es donde vamos a entender aquí algo, porque es que hay gente predicando que supuestamente el anticristo va a salir de una coalición de países árabes. Eso es negativo. O sea, todos los países árabes unidos, aún siendo muchos más, ¿verdad?, que en el caso de Israel, no representan un poderío como lo representa Israel, y no pudieran. O sea, tiene que ser de Europa. ¿Pero por qué? Bueno, es que la Biblia lo dice. ¿Dónde la Biblia lo dice? Bueno, pues yo quiero que usted me acompañe a leer en Daniel capítulo 7, versículos 23 al 24. Yo lo voy a leer y voy a mostrar aquí algunas ilustraciones para poder entender de forma bien clara sobre todo esto, por favor. Daniel capítulo 7, versículos 23 y 24. Voy a hacer referencia a nuestro libro Fe para ser arrebatado del fin de los tiempos, donde dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente
de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Mire, esta es la confusión. Tal y como en Mateo capítulo 24, Jesucristo habla sobre el caso de la destrucción de Jerusalén, que fue en el 70 después de Cristo, y lo profetizó y dijo que del segundo templo judío no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida, lo cual se cumplió porque solo quedó el muro de los lamentos. Los cimientos del templo fueron destruidos. A eso se refería el Señor Jesús. Pues también pareciera que a la vez, mientras el Señor Jesucristo predecía la destrucción de Jerusalén, también lo mezcla con el futuro, con el caso de la gran tribulación, y ahí es donde están la confusión en el caso de los enigmas bíblicos. Amigo, el Señor no le va a dar las cosas así tan fácil cuando son enigmas, solamente son para los entendidos. Pues aquí en el caso de Daniel se habla en este mismo lenguaje de enigmas. Te está hablando del Imperio Romano y te está hablando del Imperio Romano restaurado, del cual saldrá el anticristo. Si es romano, yo quiero que usted me entienda que los romanos son los actuales italianos. Entonces, había alguien los otros días, había alguien preguntando que cuando yo digo de la descendencia de Abraham, ¿que a quién me refiero? Amigo, usted, es que yo no puedo entender. O sea, si yo digo la descendencia de Abraham, usted tiene que saber que de Abraham sale el pueblo de Israel. De Abraham sale el pueblo árabe. Porque acuérdese el caso de Agar. De Abraham sale Ismael. De Abraham sale el hijo de la promesa, que es Isaac. De Isaac sale Jacob. De Jacob salen los hijos de Jacob, que de ellos salen las tribus de Israel. Entonces, si usted no sabe esto, mi hermano, yo no sé entonces desde dónde comenzar. Si yo digo de la descendencia de Abraham, que el anticristo será de la descendencia de Abraham, el anticristo realmente, mi hermano, lo explicamos en el video anterior, el anticristo va a ser, yo estoy 100% seguro, como por todos lados habla de la tribu de Dan, y como tendrá un ejército también musulmán a su mando, yo estoy seguro que el anticristo va a ser una mezcla de las dos. Lo que pasa es que la gente se confunde, la gente no sabe que es musulmán, la gente no sabe que es árabe. O sea, realmente cuando es musulmán yo estoy hablando de la religión. No todos los musulmanes son exclusivamente árabes. Y yo quiero que usted me entienda. No, pero para engañar a Israel tiene que ser judío. Sí, pero acuérdese, usted tiene que saber en el caso de la historia que hubo la división del reino, ¿verdad? Reino del norte, llamado Israel, donde predicó Elías, donde se sabe que la historia fue terrible, donde ese reino dio su fin cuando los asirios, dirigidos por el terrible rey de Nínive, Sennacherib, hizo algo tan terrible en el caso de la historia que, bueno, los venció y se perdieron 10 tribus. Cuando hubo la división del reino, entonces en el reino del sur, llamado Judá, se queda la tribu de Judá, se queda la tribu de Benjamín. Y como en el reino de Judá, pues obviamente estaba el caso del templo, pues tenía que quedarse parte de la tribu de Leví. Y quizás alguna de cada tribu, quizás se queda, pero principalmente tribu de Judá y tribu de Benjamín y parte de la tribu de Leví. Todo el resto se fue para el reino del norte. Entonces yo quiero que entienda, en la actualidad, judío se conoce meramente a los descendientes de los antiguos hebreos. Judío, el nombre viene de la tribu de Judá, porque realmente los que volvieron a su tierra nunca fue el reino del norte. Los que volvieron a su tierra fue el reino del sur, Judá. Entonces, por eso se le llama entonces judío. Si usted sabe, antes se llamaba, cuando iban camino a la tierra prometida, israelita. Hoy en día se llaman, claro, también israelita de Israel, pero mayormente es el nombre judío de la tribu de Judá. Entonces, judío en nuestra actualidad, en nuestro tiempo, engloba a los descendientes de los antiguos hebreos, y para saber de qué tribu, no es como en el tiempo de antes. Vivimos en un tiempo de muchas mezclas, y yo quiero que usted de verdad me entienda. O sea, los judíos han vagado por todo el mundo y esas 10 tribus se perdieron. Ahora es que por el análisis genético algunos están regresando, pero decir, que el anticristo va a ser de origen judío. Claro, de alguna forma, pero ¿cómo probarlo? ¿O cómo ellos van a ver? Claro, tendrá que ser pues para engañar que de la tribu de Judá. Pero es que judío es de la tribu de Judá. Cuando usted dice judío, engloba en nuestra actualidad a los antiguos hebreos. O sea, no es que hay una tribu exclusiva, es que hay mucha mezcla. O sea, entonces yo no sé por qué es que hay tanta enredo. Lo que pasa es que yo lo que le puedo decir es que, mi hermano, tienen que volver a la Biblia y tienen que ver quién era Israel en la conquista, qué fue lo que pasó con la división del reino, quiénes fueron los que volvieron a su tierra,
porque realmente ahí es donde está la confusión. O sea, hoy en día, mi hermano, judío también es la persona que profesa también la religión judía. Hay mucha diferencia, o sea, y realmente esto de decir que el anticristo será, la Biblia dice de qué origen será, pero realmente no le van a preguntar anticristo. Tú tienes que ser de la tribu de Judá, porque es que realmente judío en nuestro tiempo se engloba a los descendientes de los antiguos hebreos. Y judío viene del nombre, pues, de la tribu de Judá, porque los que regresaron fueron los que estuvieron en el reino del sur. Entonces, no es como yo veo a veces a tanta gente con un montón de materiales judíos y candelabros y no saben ni lo que dicen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, si va por lo menos a tomarlo, entienda lo que va a decir. Bueno, entonces aquí claramente vemos que el anticristo tendrá o será uno que se levantará en un gobierno europeo, un imperio romano restaurado. Cuando comience el caso del profeta Daniel, lo vio como un cuerno pequeño que hablaba grandes cosas. Yo le he dicho desde hace tiempo, el anticristo no es un presidente de los Estados Unidos. El anticristo va a ser alguien que presida de forma inicial 10 países y estos 10 países tienen que estar unidos, y lo que más llama la atención en nuestro tiempo es la Unión Europea, que está en la actualidad compuesta, claro, por más de 10 países y posiblemente llegue a estar compuesta solo en el futuro por 10 países, donde el anticristo comience, pero va a pasar algo en el comienzo de su carrera que será inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Para que el anticristo pueda comenzar con estos 10 países en el ascenso a su poderío mundial, dice aquí en la Biblia, y voy nuevamente al caso de Daniel 7, 23 al 24, donde leímos, vamos a leer la parte final en el versículo 24, en el capítulo 7, dice, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. El anticristo en su desenfrenada carrera por el poder, y aquí lo explicamos en nuestro libro Fe para ser arrebatado, el fin de los tiempos, en su desenfrenada carrera por el poder, hará asesinar a 3 líderes políticos mundiales, que se opondrán a él porque se darán cuenta quién es él. Serán 3 líderes mundiales muy reconocidos, y esto se confirma una y otra vez por el simbolismo profético. Vamos nuevamente a la palabra. No esté preguntando en los comentarios, amigos. Yo no puedo detener a estar preguntando, pararnos a todos los comentarios. Siga el libro por aquí. Cualquier cosita, vea el video luego. De nuevo. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 8. Mire lo que dice. Mientras yo contemplaba los cuernos en la Biblia significa autoridad. Cuando va relacionado a esto de la política y a esto del ascenso, ¿verdad?, en el poder, es autoridad. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre de ellos. O sea, el anticristo nadie lo va a conocer. El anticristo sencillamente se va a levantar desde abajo y va a aparecer una vez que la iglesia se haya ido. El anticristo no es ningún líder político ni nadie que usted conozca. Han salido falsas doctrinas que yo he estado escuchando, que el anticristo es Bill Gates, que el anticristo era Obama, que el anticristo era Trump. El anticristo nadie lo va a saber, nadie va a conocer quién es. El anticristo surge de Europa. El anticristo, su imperio va a ser el imperio europeo. O sea, es un imperio romano restaurado. Entonces, bueno, dice, por favor atienda a lo que vamos a estar diciendo por aquí, después están perdidos. Atienda a lo que estamos nosotros explicando acá. No comente tanta cosa, no divague en la mente, no piense una y otra vez. Meramente atienda a lo que nosotros estamos diciendo aquí, porque después se pierde. Entonces yo estoy explicando las cosas de forma clara. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. De los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca, o sea, va a tener una bocota, dice, una boca. Vamos a buscar por aquí en nuestro libro, dice, siguiendo la profecía bíblica, una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8, repito, Daniel 7:8, repito, Daniel 7:8. Entonces, al decir cuerno pequeño, llama tanto la atención, obviamente, de Daniel, porque este cuerno pequeño significa el anticristo. Bueno, vamos a hacer referencia a nuestro libro Fe para ser arrebatado, el fin de los tiempos, para que usted lo vea. En el caso de cómo es la visión. O sea, significa que el anticristo será insignificante como tal. Al principio hablará toda clase de cosas y de barbaridades inimaginables contra Dios mismo.
y logrará convertirse en un muy famoso líder mundial al servicio mismo de Satanás. Y va a matar a 3 líderes y después los que sustituyan a esos 3 líderes lo van a apoyar a él. Entonces ya tendrá sus 10 países con el cual va a comenzar su poderío mundial. Eso es algo característico porque relacionado a Daniel se le habla de forma bien clara sobre este líder político. Daniel no habla sobre el falso profeta. El falso profeta lo habla el apóstol Juan. Pero Daniel desenmascara bien claro al anticristo y el apóstol Juan también, que confirma justamente la parte simbólica que Daniel vio de diferentes maneras. Daniel vio los imperios que se iban a levantar sobre la tierra, pero Nabucodonosor también lo vio. Lo que pasa es que Daniel le interpretó no solo el sueño a Nabucodonosor, sino también que asombrosamente le contó con especificaciones y con lujo de detalle el sueño que Nabucodonosor había tenido tal y como él lo exigió. Porque él había quedado tan turbado de ese sueño que él decía, bueno, pero si yo tengo aquí los supuestos estos sabios, qué sé yo, ¿para qué me sirven si no me pueden contar y decir lo que yo he soñado? Y amenazó con matar a todo mundo. Y Daniel le salvó la vida, le salvó la vida a los demás, porque Daniel contó el sueño y habló su significado. Luego también Daniel tiene una revelación sobre una visión de las 4 bestias que también van relacionadas sobre el sueño de Nabucodonosor. Bueno, aquí nosotros, yo no sé si usted quizás haya visto anteriormente, ¿verdad?, este póster o este afiche, donde se explica de forma bien clara, o sea, sobre el caso de las figuras de Daniel. Yo lo tengo por aquí de hace tiempo, yo lo tengo grande, un poquito más pequeñito, pues sirve para dar este live. Esta es la imagen de Nabucodonosor. Cabeza de oro fino, como él lo soñó, que significaba el imperio babilónico. Mire, todo eso ese hombre lo soñó y Daniel le dio la interpretación antes de que todo eso pasara. Dios realmente le hizo un acercamiento a Nabucodonosor. Yo no sé si ese hombre se salvó, porque ese hombre, mi hermano, yo hacía demasiada insistencia con ese hombre y yo no sé, pero puede que se haya salvado. Igual el rey Ciro de Persia. Realmente cuando vinieron los bien malos fue cuando entró el imperio europeo, el imperio griego, eso era terrible, el imperio romano más malo que el diablo, y estos no eran santos, pero Dios les hacía el acercamiento y puede que se hayan salvado. Entonces usted lo puede ver aquí. Esto, pecho de plata, imperio medo-persa, vientre y muslo de bronce, el imperio griego, todos los imperios que se levantaron. Ahora, piernas de hierro, el imperio romano, pero Nabucodonosor soñó que esta piedra cortada, o sea, no con mano, piedra, roca, o sea, viene y se estrella justamente contra los pies, que obviamente, amigo, en sus pies usted tiene en cada pie 5 dedos, un total de 10, que representa cómo empezará el imperio de la bestia, del anticristo, el último imperio. O sea, los Estados Unidos, socialistas, queridos, no es un imperio. El imperio va a venir con el anticristo, que les va a quemar el rabito a todos ustedes por quedarse atendiendo a esta bobería. Bueno, ahí usted lo puede ver. Mire, entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene esa piedra, se estrella contra esos pies que representan el gobierno del anticristo, que se dice que será un periodo férreo pero frágil, y hierro mezclado con barro. Claro, no hay consistencia porque justamente países mezclados con diferentes culturas, con diferentes costumbres, y es el problema que hay en la actualidad. Mucha costumbre, mucha mezcla, mucho revolú, mucha falta de identidad, y entonces causa poca estabilidad. Porque realmente, o sea, es lo mismo que yo he venido explicando. En América, si realmente, si cuando usted dice hispano es grupo étnico, cuando usted dice americano es grupo étnico, no es raza. Entonces hay falta de identidad, hay una mezcla terrible, y eso es nuestro tiempo. Entonces aquí también se explica hasta bíblicamente que realmente serán frágiles, o sea, realmente un tiempo en donde se levantará el imperio más poderoso, pero de más poca duración y con días acortados. Esa piedra que se estalla contra esto, que se estrella contra esta estatua, es el Señor Jesucristo, que va a ser el imperio aquí, que va a reinar por 1000 años, y de esos 1000 años hasta la eternidad. Es lo que se habla del milenio. Ya Nabucodonosor lo había visto y ya Daniel se lo había interpretado. Entonces Daniel soñó lo mismo, pero a forma de 4 bestias. Primera bestia, león con águila, tipo de Babilonia. Segunda bestia, mire, lo mismo, va comparado a la estatua de Nabucodonosor, el imperio medo-persa. Tercera bestia, el leopardo con alas y 4 cabezas, o sea, tipo, ¿verdad? Las alas, o sea, tipo del imperio griego. Y el caso de la cuarta bestia, espantosa y terrible, Roma y su imperio. Pero después de esa, en el conglomerado que habla Daniel, es que viene el imperio gentil final,
que es un imperio romano restaurado del anticristo. Si es romano, es de Europa, no es árabe, no es musulmán. Sí, el anticristo usará a los musulmanes, pero el imperio de él va a ser europeo. Es una mezcla de países europeos y la Biblia lo confirma. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver de forma bien clara. Sí, viene un anticristo. Sí, yo estoy seguro 100% que está en algún lugar de la tierra esperando a ser levantado, pero si usted lo quiere conocer tanto, pues quédese en el arrebatamiento y le da la mano y nos lo saluda, porque nuestro destino no está aquí y se supone que bíblicamente nuestro destino de la iglesia no está en conocerlo. Lo van a conocer los tibios, los que se queden. Jesús dijo, estarán dos en el campo, una será tomada, la otra será dejada, dos moliendo un molino, dos mujeres moliendo un molino, una será tomada y la otra dejada. Entonces va a haber una iglesia que se queda y una iglesia que se va. Jesucristo dijo claro, o sea, que hablaba por parábola para que a algunos se les diera a conocer los misterios de Dios y a otros no. Porque habló sobre el caso del cumplimiento de la profecía de Isaías, que viendo no ven y oyendo no oyen, pero bienaventurados ustedes que viendo ven y oyendo oyen. Y justamente la parábola de las 10 vírgenes habla del arrebatamiento. O sea, se dice y se confirma una y otra vez la palabra del Señor. De que haya necios, la palabra habla de la necedad y sí los hay. Porque realmente en este tiempo la Biblia ya decía que iban a haber muchos necios. Entonces, si usted ve las bestias que sueña Daniel, que ve Daniel, cuando usted ve la bestia que surge del mar con 10 cuernos que representa autoridad, representan los 10 mismos dedos de los pies de Nabucodonosor. O sea, se repite una y otra vez. O sea, esa bestia que surge del mar que ve el apóstol Juan es el mismo anticristo con estos 10 países. Lo que pasa es que el apóstol Juan ve otra bestia que realmente representa el falso profeta que no surge del mar, surge de la tierra. Pero yo quiero que usted me acompañe aquí en el caso de la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, porque hay una parte que dice, la bestia que era y no es también el octavo y de entre los 7 y va a la perdición. Una de las cosas que vio también Daniel es que este líder político mundial va a sufrir un atentado donde morirá. Entonces el apóstol Juan ve una aparente resurrección de este anticristo. Quiere decir que el imperio que viene va a ser el séptimo, el del anticristo. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a dar un resumen histórico. ¿Cómo han sido los imperios grandes opresores del pueblo de Israel? El imperio egipcio, asirio, y como lo hemos venido viendo a lo largo de la historia, babilonio, medo-persa, griego, romano. Ya van 6. Entonces el anticristo va a ser el séptimo. Pero cuando el anticristo sufre ese atentado de muerte y muere, el anticristo hace una aparente resurrección, como imitando la resurrección de Cristo, que va a ser algo impresionante. Entonces, en su resurrección surge como el octavo imperio. O sea, quiere decir que en su resurrección, cuando comience la terrible persecución, entonces el anticristo va a surgir como el imperio más aplastante, resurgir como el imperio más aplastante que jamás la humanidad haya conocido en su historia. Este ser va a ser tan perverso junto al falso profeta que hasta la misma Biblia dice que ni tan siquiera juicio va a ser echado 2 seres humanos directo al lago de fuego y azufre. Hoy en día el ser humano va al infierno, pero estos 2 los van a mandar directo al lago de fuego y azufre cuando ni tan siquiera el diablo va a ir todavía allí. Los demonios de los endemoniados gadarenos se atormentaron porque cuando vieron a Jesucristo bajando de la barca que cruza a la otra orilla, ellos dijeron, pero Señor, nos vas a echar en el abismo antes de tiempo, porque el abismo será la futura prisión del diablo y de ellos por 1000 años. Y parece que la cosa, mi hermano, no es color de rosa. Para que los demonios se asusten, pues parece que la cosa en esa prisión que es exclusiva para ellos es terrible. Entonces, mire esto, yo voy a seguir, estoy hablando características principales del anticristo para que usted se las grabe, para que usted vea, para que usted conozca. Lo estoy diciendo en un lenguaje entendible, en algo bien con lo que se puede hablar, como nos lo explicamos, ¿verdad?, en nuestro libro Fe para ser arrebatado del fin de los tiempos, para que usted pueda ver, porque por todos lados la Biblia habla de esto, aparente resurrección. Comienza desde abajo. Bueno, va a ser obviamente projudío, porque obviamente por todos lados se confirma una y otra vez que será un tratado alegado de paz, que lo que va a hacer es un tratado de muerte. Y es que no solamente lo dijo Daniel, no solamente lo dice el apóstol Juan, Jeremías también habló de eso, los profetas hablaron de eso. Bueno, yo voy a leer por aquí lo que dice. Mire esto.
Daniel capítulo 8 versículo 9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. El anticristo va a llegar el momento en que va a pasar su sede allá mismo, a Jerusalén. Él se va a meter en el tercer templo judío y va a hacer lo que Jesucristo llamó la abominación desoladora, haciendo una referencia al pasado con una terrible profanación del templo que hubo en el caso del segundo templo judío en su historia, con un hombre de nombre Antíoco Epífanes, que luego de eso fue prácticamente el fin del imperio griego. Entonces, él iba al pasado y a la vez fue al futuro. O sea, lo que Jesucristo trataba de decir, bueno, si ya decía que el segundo templo judío sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra, entonces hablaba de que iba a haber un tercer templo. El anticristo se va a meter allí. Mire, esas son las cosas del enemigo. Siempre la manía de querer imitar a Dios, siempre la manía. O sea, a mí una vez me preguntó un hermano, esto lo he dicho varias veces, que parece que estaba pasando por unos problemas en la iglesia y le decía: hermano Miguel, yo creo que tú me expliques, bueno, ¿por qué es que si estos hermanos me odian tanto, por qué es que me copian? Yo dije, bueno, pues habrá que preguntarle lo mismo al diablo, porque el diablo odia a Dios, pero se la pasa copiándolo y se la pasa, además de que lo copia, llevándole la contraria. O sea, ahí usted puede ver que la clave de todo para entender la cosa es que se llama envidia, y el diablo es un envidioso. Además, Dios lo llenó de tanta gloria y como quiera lo envidió, se le reveló. O sea, ¿cómo puede pensar un ser creado que puede compararse al Dios Todopoderoso? Bueno, entonces todo lo perdió, porque ya el Señor Jesucristo fue bien claro y dijo que Él ha sido juzgado. Y Él sabe lo que le espera, pero realmente al pecar en la eternidad, ya Satanás, antes conocido como Lucifer, está en un nivel de conciencia donde no hay arrepentimiento en él. Y ya es su naturaleza, la naturaleza de la maldad. La maldad como tal, Dios conocía siempre lo que era bueno y lo malo. Pero como Dios es santo, realmente la maldad no tiene que ver con Él. Pero sin embargo, la maldad encontró el ser perfecto para habitar en Él, Lucifer, donde justamente se halló en Él maldad. Así lo dice la palabra. Bueno, yo voy a seguir hablando por aquí sobre estas cosas. Ya nosotros, ¿verdad?, habíamos hablado de ciertas cosas en nuestra transmisión pasada, pero vamos a hablar sobre el caso del anticristo relacionado a este tratado de paz. Mire lo que dice el caso, ¿verdad?, de Jeremías. Y yo voy a leer en el capítulo 4, versículo 10. Mire, Jeremías dice: y dije, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Jeremías 4:10, ya se hablaba, ya a Jeremías se le mostraba. Y seguimos hablando. Jeremías 6:14 dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz por todos lados. Sigo entonces diciendo por aquí, vamos en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 6, versículos 1 y 2 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esta persona que va en este caballo con un arco sin flecha no es el Señor Jesucristo. Este es el anticristo. ¿Cómo? Y se te habla cómo va a obtener o cómo va a conseguir el gobierno mundial. No va a ser como el caso de Hitler por la guerra. En este caso, el anticristo ya está profetizado que va a conquistar a través de una falsa paz mundial, y al pueblo de Israel se lo va a ganar por una también falsa paz que les va a permitir a ellos construir el tercer templo judío. Ahora vamos a lo que yo siempre he explicado. Yo les quiero explicar. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo ahora? No hay templo. ¿Quiénes son los que en este tiempo, porque se ha venido viviendo el día del Pentecostés desde que el Espíritu Santo descendió en el aposento alto? O sea, entonces proféticamente hemos estado viviendo el día del Pentecostés. ¿Quiénes han sustituido a la tribu de Leví? Porque el Señor dice que somos real sacerdocio santo, pero antes solamente era el sacerdocio de Leví, y Jesucristo es sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y Jesucristo era del linaje de la tribu de Judá, no de Leví. Entonces, hoy en día el Señor levantó a pastores, profetas, ministros para la edificación del cuerpo de Cristo. Es la restauración. Y usted es escogido como real sacerdocio santo. Entonces, el templo del Espíritu Santo es la iglesia. Y aunque Dios es omnipresente,
Dios no puede estar desordenadamente en varios templos a la vez. Por eso el tercer templo judío no se construirá hasta que la iglesia se vaya. Una vez este templo se vaya, nos larguemos de aquí, entonces el tercer templo judío se va a llevar a cabo su construcción, porque saldrá en escena el anticristo y hará una falsa paz que permitirá que ese tercer templo judío se construya. Ahí es donde viene esa falsa paz, porque ahora, mi hermano, me querían corregir que supuestamente el tercer templo judío se corrigió, amigo. O sea, por favor, el tercer templo judío no se ha construido. Esa cúpula dorada que usted ve allá, yo quiero que usted, antes de estar disparando de la baqueta y disparando tiros al aire de bala blanca, usted estudie la historia y estudie las conquistas musulmanas. O sea, donde se supone que esté el tercer templo judío, esa cúpula dorada, eso no es judío, eso es musulmán. Se llama la cúpula de la roca, que es un santuario musulmán, y cerca está la mezquita Al-Aqsa. La historia dice, de acuerdo a la creencia musulmana, que ese es el tercer lugar más importante para los musulmanes, donde se dice que supuestamente Mahoma ascendió a los cielos. Entonces usted me va a decir que eso es el tercer templo judío. Mira, hermano, mire, mejor yo creo que calladito se ve más bonito. Es que esto es lo que yo no entiendo. Porque es que no leen la Biblia, no saben historia, no saben nada, y ¿por qué me quieren corregir? Usted se tiene que ver bien, mírese en el espejo. O sea, el tercer templo judío no se va a construir hasta que la iglesia sea arrebatada, porque para que el tercer templo judío se construya se necesita una paz colosal. No es la paz de Donald Trump, aunque Donald Trump hizo varias paz. Bueno, una cosa impresionante que yo sé que como le tira la media y todo, no habla de esto, pero sí, se llevaron a cabo ciertos tratados de paz en ciertos países del Medio Oriente, pero es que el anticristo va a ser una paz colosal que va a permitir que el tercer templo judío se construya. No se puede, ese lugar ahora mismo es musulmán, se forma una guerra. Ellos se están preparando, los judíos, por fe, tienen los utensilios y qué sé yo, pero no se puede, entienda que no se puede. Tiene que haber un tratado de paz, y ahí es donde entra el anticristo. Entonces, voy a leer ahora, mire lo que dice Isaías, o sea, por todos lados la Biblia lo dice. Dice, Isaías capítulo 28, versículos 14 al 15 dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Escuche lo que Isaías dice. Dice, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos escondemos. Ese pacto, aparente pacto de paz o paz aparente, va a ser un mismo pacto de Israel con el mismo infierno. Isaías capítulo 28, versículos 14 al 15. Antes, y yo quiero decir, en este caso, antes, en el tiempo de antes, Seol era la morada de los muertos, porque tanto los amigos y enemigos de Dios descendían allí. La diferencia era que los amigos de Dios iban al seno de Abraham, y los enemigos de Dios siempre se han quedado en el caso del lugar de condenación temporal que se llama el infierno. Ya los que estaban en el seno de Abraham no están ahí, porque para eso se esperaba el sacrificio del Mesías. Los que están en el infierno todavía les queda una temporada larga. Falta que sucedan todas estas cosas de manifestación del anticristo, de reino milenial, etcétera, etcétera, para que entonces sea al final de todo en el día del juicio. Entonces, la realidad es que esto será un pacto con el mismo Satanás. Es que por todos lados lo dice. Vamos a seguir mencionando, para que usted vea que por todos lados se habla de esto característico del anticristo. Vamos a buscar por aquí. Vamos a leer aquí en Isaías capítulo 28, versículo 18. Mire lo que dice. Y será anulado vuestro pacto. Isaías lo repite. Lo dice Isaías, lo dice Jeremías. Isaías capítulo 28, versículo 18 dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Se lo sigue diciendo. Dice, cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteado. O sea, vamos a ver lo que dice también Daniel 11:28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. O sea, mi hermano, realmente por una y otro lado se nos dice que el anticristo no solo va a tener un ejército musulmán, posiblemente sea una mezcla de las dos, de una descendencia de Mahoma, y también claramente bíblicamente de una descendencia de la tribu de Dan. Ahora la gente dice, no, pero ¿cómo es eso de musulmán? Yo entendía que iba a ser judío. Hermano, amigo, o sea, párese y piense. Musulmán no significa exactamente árabe. No todos los árabes son musulmanes.
Y una cosa es, acuérdese, el anticristo va a engañar, el anticristo se va a mostrar projudío, el anticristo solamente va a querer al final adoración para él mismo y va a tratar de engañar a todo mundo. Yo no sé qué es lo que hay que entender tan difícil. ¿Dónde se habla de Dan? Bueno, hay varias partes, pero yo me voy a ir directamente a lo que dice Jeremías. Dice, justamente siguiendo la concordancia de esto de la falsa paz. Yo voy a Jeremías capítulo 8 versículos 15 al 16. Repito, haciendo referencia, como lo llevamos en el caso en nuestro libro Fe para ser arrebatados el fin de los tiempos. Jeremías capítulo 8 versículos 15 y 16. Dice así, esperamos paz y no hubo bien. Vuelve la cosa, dice, día de curación y aquí turbación. Ahora mire lo que dice. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos. Al sonido de su relincho, de sus corceles, tembló toda la tierra y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Mi hermano, es que está claro. Y yo solamente estoy mencionando, ¿verdad?, aquí un versículo para, en este caso, ir avanzando en la profecía bíblica, pero por todos lados se nos dice Dan. Lo que pasa es que también se nos habla de las langostas del abismo, que también hemos hablado, que tiene varios significados en la parte espiritual y en la parte material. Ahora vámonos a Zacarías. Todo esto lo hablaban los profetas. Vámonos a Zacarías para que usted vea el panorama que viene para Israel. Miren lo que dice en Zacarías capítulo 12 versículo 3. Terrible. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Pero en Zacarías capítulo 14 versículos 2 y 3 dice. Zacarías capítulo 14 versículos 2 y 3 dice, porque yo reuniré a todas las naciones, te lo confirma, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Ahora mire, seguimos leyendo, es terrible. Y serán saqueadas las casas, dice, y violadas las mujeres. Eso es lo que viene, lo dice la Biblia, sigo leyendo. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. O sea, el panorama será exactamente como fue en toda la historia del pueblo de Dios. Va a ser difícil, va a ser terrible, va a ser una cosa, mi hermano, que viene, que va a ser demasiado es una cosa que realmente no va a haber comparación. Cristo mismo lo dijo, días como estos no los hubo, ni los habrá de la gran tribulación que viene. Por eso es que yo no sé en qué cabeza cabe decir que el arrebatamiento es después de que pase la gran tribulación, cuando el propósito del arrebatamiento es escapar de lo que la Biblia llama la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Bueno, días como estos que vienen y que no serán comparados a toda la historia de la humanidad, porque no habrá ni un solo lugar en el planeta Tierra que sea salvo. Entonces, como Dios no permite que los que estén firmes con los tibios, los mediocres, no permite que todos sufran por igual, pues en la justicia de Dios está arrebatar aquellos que estén verdaderamente firmes en el Señor. No son los que se la pasan buscando en la internet cuando algo pasa, porque en esa mediocridad se la pasan. Mientras tanto, se la pasan divagando por ahí en novelas, en bebidas, en salidas. Entonces, cuando viene un temblor o viene algo, perdóname Dios mío, y ya está. Entonces, deja de pasar la cosa y vuelven otra vez. No, esos no son los que se van. Entonces, va a ser difícil, va a ser, mejor dicho, tarde. Difícil y tarde para el arrebatamiento, no tarde para la salvación, pero también usted sabe que se acabó el teléfono celular, se acabó el vestir elegante, se acabó el perfume, se acabó hasta muchas veces la comida, caballero. Si usted quiere salvarse y se queda aquí, eso es lo que va a tener que pasar, va a tener que huir, va a tener que escapar del nuevo orden mundial, porque si usted se marca, dice la palabra que apenas recibir la marca hará que la persona no sea salva. Se acabó estar perfumado, se acabó estar de fashion, se acabó estar recortadito, se acabó estar olorosito, se acabó celular e internet, película, como quiera se va a acabar. Entonces va a llegar el tiempo en que si usted no está firme, usted va a padecer todas esas cosas, porque va a tener la oportunidad final de decidir si Dios o si el diablo, si usted se pierde o se salva, y va a ser difícil y con días acortados, porque realmente la persecución comenzará después de que el anticristo resucite, una vez que reciba ese atentado de muerte, donde el diablo, mordido, porque lo van a botar de allá arriba, patadas de allá de arriba del segundo cielo, y no va a tener acceso para acusar a nadie más,
va a venir a la tierra, va a caer a la tierra y va a perseguir a todo mundo. Y si van a ser muertos los dos testigos del Apocalipsis, que la Biblia dice que en un principio se abre la boca de ellos y sale fuego para los que quieran hacerles daño. Y si van a morir los 144,000 sellados con el sello de Dios en su frente, no, porque yo no estoy hablando de los de testigos de Jehová. O sea, la Biblia dice, en su contexto, que los 144,000 sellados son descendientes de las tribus de Israel y que tienen una marca externa, distintiva, del Espíritu Santo. ¿Dónde está la marca externa de estos, de los testigos de Jehová que se han ido todos muriendo y ya no queda casi ni uno? Entonces, mi hermano, yo estoy hablando de los días de la gran tribulación y eso es lo que la Biblia dice. Entonces, si ellos van a morir, ¿qué es lo que no le va a esperar a usted que se va a quedar aquí? Mi hermano, van a hacer traiciones. Usted no puede contar tampoco con el que está al lado porque va a estar hasta con el hermanito que adora a Dios al lado, que va a ser el más débil y ya no va a aguantar el hambre y lo va a acusar, se va a marcar y usted va a estar entre la guillotina o la marca de la bestia. Entonces usted va a decidir, va a tener que decidir o dar la cabeza o que sencillamente se pierde usted para siempre. Y para estar 3 años y medio disfrutando de la protección del anticristo, que ni eso, porque después la Biblia dice que los juicios empiezan a caer directamente del ataque muy personal de Dios contra el trono de la bestia para después perderse en fuego. Realmente yo lo que recomiendo es que dé su vida. Eso no va a ser así tan fácil. Y usted ahora, hoy en día, mi hermano, están estos mediocres que para ayuno, olvídese, no le dicen, no, vaya a 40 días, no aguantan ni medio día. Entonces, ¿cómo va a ser estar pasando hambre? No van a aguantar. Van a vender la primogenitura literalmente por un plato de lentejas, por un plato de comida, porque mi hermano, realmente es la realidad. O sea, entonces vienen tiempos, viene tribulación y muchos de estos hermanitos que se queden, yo tengo que decirlo, muchos de ellos no aguantarán y no serán salvos. Van a entregar la salvación por un plato de comida. Así que, bueno, es la realidad. Entonces, ha sido más que un placer haber estado con ustedes en esta transmisión. Queríamos explicar, ¿verdad?, de forma bien específica y en el contexto bíblico del surgimiento de este ser. Sí, la palabra dice que viene un anticristo. Por todos lados se dice y por todos lados dice que algo típico de este ser perverso será un tratado de paz con Israel. Algo típico de este ser perverso será una aparente resurrección luego de que reciba una herida de muerte y aparentemente muera y haga una aparente resurrección como imitando al Señor Jesucristo. Algo característico de este ser va a ser que va a profanar el tercer templo judío, que es el que va a ser él mismo el que ayude a que se lleve a cabo su construcción. Él lo va a hacer, él va a profanar ese tercer templo, no sabemos cómo, pero Jesucristo lo comparó con la abominación desoladora que hizo Antíoco Epífanes en el Imperio griego. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Bueno, hizo un altar a Júpiter y sacrificó una puerca, como se dice en otros lados, una cerda, etcétera, ahí en el segundo templo judío. Que después entonces es cuando se levanta en ese tiempo el grupo de judíos rebeldes llamados los Macabeos, que es donde después surge la festividad llamada Hanukkah o fiesta de las luces, que también la celebró Jesús. Entonces Jesucristo, es bien importante entender esa festividad porque tiene que ver con el calendario profético y con lo que Jesucristo mismo habla. Estas son las características del anticristo, características del Dios de sus padres, no hará caso ni de la voz de sus mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Eso no lo explicamos porque ya en el video anterior lo explicamos, así que yo les recomiendo que lleve el hilo de nuestros videos para que poco a poco, de forma clara, pueda entender. Es necesario hablar de esto, es necesario decirlo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ha quedado más que probado. Porque no quieren entender la Biblia, pero entonces se ponen a escuchar a los falsos profetas y a lo que dice el caso de la televisión. Por eso Dios dejó esto. Aunque no vamos a pasar por eso, es necesario que conozcamos lo que va a pasar para que no estemos más perdidos que un buey visco. O sea, realmente Dios en su perfección, la Biblia la tenemos de Génesis al Apocalipsis, por algo es. La Biblia se lee de Génesis al Apocalipsis. Y con el Apocalipsis hay una bendición que no se menciona en los demás libros que componen la Biblia. Una bendición a los que leen las palabras de ese libro. Así que, bueno, cuando lo predicamos, cuando usted nos escucha, cuando lo hablamos, realmente, mi hermano, es lo que le puedo decir, que usted es parte de esa bendición. Así que terminamos con decir, bienaventurado usted
que escucha las palabras de este libro porque el tiempo está cerca. Y lo comparamos con el tiempo de Daniel, con lo que dijo Daniel, porque el enlace de la revelación de Daniel junto a lo que ve el apóstol Juan en la isla de Patmos, donde tiene la revelación de este líder político mundial en el imperio gentil final, es muy específica. Abrazos a todos y que el Señor les bendiga. Les queremos, les amamos y firme que pronto, bueno, nos vemos allá arriba en el cielo. Todas estas cosas pasarán, pero realmente cuando venga aquí el Señor Jesucristo, nada puede impedir que Él venga en su segunda venida visible. Nada lo va a poder impedir, no va a haber diablo que lo pueda impedir, y justamente Él gobernará en el milenio desde Jerusalén. Por eso Jerusalén, por la historia de la humanidad, ha venido a pasar por toda esta transición, y por eso el diablo tiene esa obsesión. Porque es que él odia a Dios, pero se la pasa copiándoselo. Y si Dios dice blanco, él dice negro. Si Dios dice azul, él dice rojo, pero se la pasa copiando a Dios. Así que si usted encuentra algún hermanito, entre comillas hermanito, que supuestamente lo odia y se la pasa copiándose las cosas suyas, pues usted sabe que igual que el diablo es un envidioso. Abrazo y que el Señor les bendiga a todos.